del cielo, tu nombre santo es, que su reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como el cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga aquí. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es, que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como es, sí, Señor, el cielo, venga aquí como es, el cielo, venga aquí como es, el cielo, venga aquí. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Decláralo, mi hermano, esta mañana. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder es tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Sí, Señor. Hola, bendiciones, que Dios te bendiga una vez más. Gracias por estar con nosotros y acompañándonos por este medio que es YouTube o Facebook. Venimos este día para traerte la palabra de Dios por medio de nuestro hermano Clemente. Quisiera que si podrías compartir este video, a lo mejor ponerle un like y un comentario y compartirlo con alguien. Quédate con nosotros y que Dios te bendiga una vez más.
Bienvenidos una vez más. Es un placer para mí poder estar en contacto con usted por estos medios y deseando que Dios le bendiga, deseando que estos momentos sean momentos especiales donde Dios pueda hablar a su vida, pues Dios pueda hablar a su corazón, que la palabra de Dios traiga ricas bendiciones a su vida. De parte de la Iglesia Nueva Vida les deseamos que Dios le bendiga y bienvenido a estos momentos especiales. Recuerde, este es un momento de Dios. Es un momento especial para Dios. Deshagámonos de todas distracciones. Sentémonos en un lugar seguro. Si podemos sentarnos con nuestra familia, con nuestros hijos, con el esposo, con la esposa, mucho mejor. Para que Dios nos hable, para que Dios nos fortalezca, para que Dios nos escuche en nuestras peticiones también. Vamos a hacer una oración y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, por cada día, Señor, que nos prestas, por este día tan especial. Te damos gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad que nos prestas de escuchar tu palabra. Permite que nuestro corazón y nuestros oídos estén atentos para escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Y no solamente escucharla, Señor, pero danos las fuerzas, la fortaleza para poner por obra tu santa y bendita palabra. Te pido por cada uno de los que me escuchan, Señor, que llenes sus vidas, sus corazones con tu presencia, que tu presencia queme toda enfermedad, toda dolencia que pueda haber en sus corazones, en sus cuerpos, y que nuestra vida sea llena de tu Espíritu Santo. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, amigos, bienvenidos sean una vez más a estos momentos donde podemos disfrutar en la presencia de Dios. Estamos conscientes de la situación en que estamos viviendo, que está viviendo nuestro mundo, pero recordemos que Dios tiene control de todas las cosas. Él es el creador del universo, Él nos creó, fuimos creados a imagen de Él y Él tiene el poder para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos. Si nosotros hacemos nuestra parte, también Dios hace la suya, nos guarda, nos cuida y nos proteja. Que Dios supla todas nuestras necesidades. Si está pasando por situaciones difíciles, ponga su confianza en Dios, ponga su vida en las manos de Dios y verá que Dios lo va a sacar adelante. En esta hora quisiera compartir una escritura con ustedes. Y quisiera hablarles de un tema muy hermoso, muy especial, que se titula La integridad puesta a prueba. La integridad puesta a prueba. Lo vamos a basar en una escritura que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 6. Y leyendo los 4 primeros versículos, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué precioso, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a comenzar con Daniel, ¿verdad? El nombre Daniel, el nombre Daniel significa Dios es mi juez. Ese es el nombre de Daniel y ese es su significado. Dios es mi juez. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia con muchos de sus hermanos. Pero
Daniel amaba a Dios con todo su corazón. Y su nombre que él llevaba, Dios es mi juez. Daniel hizo honor a su nombre que significa Dios es mi juez. Y aunque él vivió lejos de la tierra de sus padres, aunque él vivió en el palacio del rey, lejos de donde él había crecido, él pudo decir en toda su vida, en todas las cosas que enfrentó, en todo lo que él hizo, él pudo decir, Dios es mi juez. No el hombre, no el rey de Babilonia, no ningún otro rey, pero Jehová es mi juez. Y es hermoso cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida y lo tenemos como Señor, lo tenemos como el Dios Todopoderoso, lo tenemos como nuestro juez, como el Dios que nos ve. Cuando nosotros le damos a Dios este lugar en nuestro corazón, no importa dónde estemos, no importa a dónde vayamos, no importa lo que hagamos, todo lo hacemos en honor a nuestro Dios. Por eso la Escritura dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor. Entonces todo lo que hagamos tenemos que hacerlo consciente que Él es nuestro juez, que Él es nuestro Señor. Y cuando nosotros pensamos de esta manera, no nos vamos a olvidar que Él es nuestro juez. Cuando estamos lejos, cuando estamos fuera, cuando nadie nos mira, cuando nadie nos observa. No, sino que Dios es nuestro juez en todas las partes, donde quiera que nosotros andemos. Y la integridad es algo muy importante en nuestras vidas. La integridad es una de las cosas más importantes en la vida del hombre. Y tenemos que guardar esa integridad sobre todas las cosas. Nuestra integridad es muy importante. Cuando perdemos esa integridad, perdemos el valor de nuestro nombre. Nosotros que somos llamados hijos de Dios, nosotros que somos llamados cristianos, cuando perdemos nuestra integridad, perdemos todo esto. Por eso es muy importante guardar nuestra integridad como dé lugar. Cueste lo que cueste, sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier prueba. Daniel era una persona inteligente, era una persona que amaba a Dios y fue seleccionado entre aquellas personas que el rey había pedido para que las prepararan para que un día fuesen presentados delante del rey. Y de todos los que fueron seleccionados, Daniel era uno de ellos. Y el rey mandó que estos que fueron seleccionados se les alimentara con la comida que el rey comía, con las legumbres que el rey comía, con todo lo que se traía delante de la mesa del rey. Él ordenó que estas personas seleccionadas fueran alimentadas de la misma manera y después fuesen presentadas delante del rey. Pero para Daniel, eso no era algo bueno. Él no podía contaminarse con estas comidas que venían de la mesa del rey. Y él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Mire qué interesante, porque hablamos de la integridad. Y nuestra integridad es puesta a prueba a veces todos los días. A veces en las cosas que hacemos, a veces en la sociedad en que vivimos, a veces en la clase de trabajo que hacemos, nuestra integridad es puesta a prueba. Y nosotros tenemos que ser responsables de que nuestra integridad permanezca en nosotros como hijos de Dios. Y Daniel se enfrentó a esta situación donde la muerte podía ser
lo que ellos iban a recibir si no obedecían. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, aún sabiendo los riesgos que esto llevaba. Pero él lo propuso en su corazón. Así como nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón que vamos a serle fiel y le vamos a servir hasta el día que Él regrese por su iglesia. Tenemos que proponérnoslo en nuestro corazón para que cuando vengan las pruebas de nuestra integridad podamos salir puros como el oro cuando ha sido pasado por fuego. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse con los alimentos del rey y solamente comer legumbres, aunque el encargado no quería, pero Daniel lo convenció. Y algo hermoso, cuando nosotros proponemos en nuestro corazón servirlo, aunque vengan las luchas y las pruebas, salemos adelante. Dice la Escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y después de que hicieron la prueba de que Daniel no comía de los alimentos del rey, dice la Escritura que su aspecto físico era 10 veces mejor que la de los demás. ¿Se imagina? 10 veces mejor. Qué precioso, ¿verdad? A su rostro, su físico se miraba 10 veces mejor que la de los demás. ¿Por qué? Porque él propuso que en todo lo que él hiciera, lo iba a hacer para Dios. Y entonces él se guardó. Y él tuvo en mente que Dios era su juez. Y en todo lo que hacía, en su comida, en la interpretación de los sueños, en las escrituras, como él oraba, todo lo hacía consciente de que Dios es su juez. Qué precioso cuando nosotros pensamos de esta manera, que Dios es nuestro juez. Y todo lo que hacemos pensando que Dios es nuestro juez, en nuestro trabajo, en la escuela, en la oficina y aún en el ministerio, en la iglesia, cuando tenemos en cuenta que Él es nuestro juez, vamos a tener en cuenta que a Él le damos cuenta y que todo lo que hacemos lo vamos a hacer lo mejor que podemos, porque Él es nuestro juez. De esta manera es que Él pudo salir adelante. Era 10 veces, su aspecto físico era 10 veces mejor que los que no habían propuesto en su corazón hacer esto. Daniel fue un hombre íntegro que amó a Dios con todo su corazón y a él era a quien él daría cuentas, a Dios, no al hombre, no a Babilonia, no al palacio, no a ningún rey. Él sabía que era a Dios a quien un día daría cuentas. Por eso él puso a Dios como su juez todos los días de su vida. Y Dios lo bendijo grandemente. Y en este capítulo 6 que hemos leído, encontramos que el rey Darío le pareció poner gobernadores en todo su reino para que se encargasen de cuidar todo. Y puso reinos, como leímos puso gobernadores, como vemos en estos versículos, puso a 120 y puso a Daniel encargado de ellos. Porque dice la Escritura que en Daniel había un espíritu superior a lo de los demás. En Daniel habitaba el Espíritu de Dios que lo hacía diferente a los que no lo tenían. Lo hacía un hombre más sabio, más entendido, porque el temor de Dios estaba en su corazón y Dios lo había levantado y lo había puesto en un lugar
muy alto. Cuando el rey Darío propone hacer esto y poner a Daniel de encargado, los demás gobernadores se llenaron de envidia, de envidia. La envidia es algo terrible. La envidia es una de las armas favoritas del diablo para usarlas en contra de aquellos que proponen en su corazón servir a Dios con integridad de corazón. Y el diablo empieza a usar las personas a sus alrededores que sufren de la envidia. Y los compañeros, los gobernadores, estaban llenos de envidia por ver a Daniel, cómo Dios lo bendecía. Y entonces no hallaban ellos cómo acusar a Daniel. Y mire lo que dice la Escritura. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Qué precioso, ¿verdad? Vivir así para Dios. Aunque él no vivía en su tierra, aunque fue arrancado de la tierra de sus padres, sin embargo, él era una persona fiel. Él era una persona sin vicio y sin falta alguna, porque Dios era su juez. Y todo lo que él hacía tenía a Dios en mente. Y esto es algo muy precioso, muy precioso. No hallaban ninguna falta ni vicio en Daniel, sino que él era fiel. Él era un hombre íntegro en toda su forma de vivir. Ojalá que nuestras naciones fueran de esta manera, que se encontrase eso en ellos, porque cada vez es menos o son menos las personas íntegras que se encuentran a nuestro alrededor, incluyendo a los políticos, en los negocios, en los deportes, en los artistas y, ¿por qué no?, en nuestras iglesias. La integridad es algo que parece que se va perdiendo de nuestras vidas, de nuestros políticos, de nuestros deportistas, de nuestros artistas y aún de nuestros líderes en iglesia. La integridad se va perdiendo y se va perdiendo, y tenemos nosotros que ser personas íntegras, porque la forma en que la integridad se pierde es cuando somos puestos a prueba. Y muchas personas que son puestas a prueba no resisten y la integridad sale por un lado. Mi hermano, es muy importante que nosotros seamos personas de integridad, y cuando nuestra integridad sea puesta a prueba, nosotros podamos ser hallados fieles. Encontramos a Daniel, que ya es un hombre anciano, ya es un hombre en sus 80, por así decirlo. Pero sin embargo, él sigue siendo un hombre fiel. Un hombre fiel a través de todos estos años. Dice que él se halló sin falta alguna. ¿Se imagina qué precioso? Porque cuando lo ponemos a la par de Salomón, Salomón fue un hombre muy sabio también. Pero la Escritura nos dice que cuando ya fue viejo, por eso comparo a Daniel cuando ahora tiene 80 años. Y cuando él tiene 80 años ahora, él sigue siendo Daniel. Y Dios sigue siendo su juez. Y él sigue siendo fiel. Sigue siendo sin vicios.
y sigue siendo sin falta alguna. Mi hermano, que los años no nos cambien, que las pruebas, las circunstancias no nos cambien, que las tentaciones no nos cambien, porque todo esto viene para probar nuestra integridad, para robarnos de esa integridad que Dios nos ha dado. Cuando Salomón fue viejo, su corazón se desvió de Dios. Pero Daniel fue hallado sin falta alguna. ¿Por qué? Porque él era un hombre íntegro. Y porque era un hombre íntegro, él dio honor a su nombre. Jehová es mi juez. Y aunque estas personas no encontraron ocasión, siguieron buscando ocasión para acusar a Daniel delante del rey y hacerlo ver mal. La palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Y por eso a veces viene a tratar de poner nuestra integridad por juicio. Pero si nosotros amamos a Dios y lo tenemos por nuestro juez, no podrá vencernos. Estos hombres buscaron o siguieron buscando ocasión para acusar a Daniel. Una de las cosas que ellos hicieron, como no podían hacer nada concerniente al reino porque Daniel era fiel, decidieron atacar de otra manera y fueron al rey y lo engañaron y le dijeron: rey, ¿por qué no pones una ley para que en los próximos 30 días nadie pida nada, ninguna petición a ningún Dios, sino solo a ti? Y el rey, sin pensarlo, firmó y dijo que estaba bien. Y se escribió un edicto que en los próximos 30 días nadie podía orar a ningún Dios. ¿Se imagina qué terrible? Vivir sin oración por 30 días, ¿se imagina? Ojalá que se lo pueda imaginar. Ojalá que usted sea una persona que no puede pasar tiempo sin orar. Porque 30 días sin oración, sin orar, sería como 30 días sin comer. Y eso es lo que ellos engañaron al rey para que firmara, que nadie pudiese orar a ningún Dios por espacio de 30 días. ¿De dónde cree que venía la integridad de Daniel? No era de su propio esfuerzo, no, era de la comunión que él tenía con Dios. Y él no podía hacer caso a una ley como esa, él no podía dejar de orar porque la ley dice que no podía orar. No, Daniel tenía que orar y dice la Escritura que él oraba 3 veces al día. 3 veces al día. Él venía delante de Dios, se postraba y él oraba. Hermanos, sin la oración no podemos nosotros caminar. Sin la oración no podemos retener nuestra integridad. La oración es lo que nos fortalece y fortalece nuestra comunión con Dios. No esperes 30 días, no esperes una semana, no esperes días. Todos los días tenemos que estar en oración, en comunión con nuestro Dios. Este mundo está horrible. El diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Si nosotros no oramos, si no oramos en nuestra vida, vamos a ser débiles y cuando ese león rugiente venga, nos puede devorar y nuestra integridad se termina. Daniel no hizo caso de esta ley. Él siguió orando como siempre 3 veces al día. 3 veces al día. Cuando estas personas se dieron cuenta, fueron a acusar a Daniel con el rey. Y el castigo era ser echado en el foso de los leones o en un foso de leones. ¿Se imagina por orar a Dios? Por orar a Dios. Hermano, estos tiempos son duros, son difíciles. Y es cuando más tenemos que buscar de Dios. Es cuando más cerca a Él tenemos que estar. Porque esos tiempos están poniendo nuestra integridad a prueba.
La están poniendo a prueba. Y nosotros tenemos que ser hallados fieles delante de Dios. Porque el fin de todas las cosas se acerca. Tenemos que ser sobrios y velar. Porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Daniel, como él oraba, fue acusado. Y mandó el rey que trajeran a Daniel y le echaron en el foso de los leones. El rey quería mucho a Daniel, pero ya había una ley escrita que no se podía revocar. Ya no se podía hacer para atrás. Daniel fue echado al foso de los leones con mucha tristeza en el corazón del rey porque lo quería mucho. Pero esto fue lo que hizo. Y dice la Escritura que el rey no comió. Y toda aquella noche no durmió. No durmió porque su corazón estaba destrozado y estaba triste porque Daniel fue echado al foso de los leones. Una vez pasada la noche, dice la Escritura, que el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. No podía dormir toda la noche no podía dormir. Y muy tempranito, una vez que amaneció, corrió al foso de los leones para ver qué había sido de Daniel. Y dice la Escritura que acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Triste. Alzó su voz y dijo: Daniel, el Dios que tú continuamente sirves, ¿te ha librado de los leones? Y de repente escucha una voz. Y esta voz dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Gloria a Dios. El rey se alegró al escuchar la voz de Daniel que contestaba: mi Dios envió su ángel. Y esa noche, mi hermano, Dios envió su ángel a ese foso, y dice la Escritura, para que tapase la boca de los leones. Y Daniel no sufrió ningún daño, ni un solo rasguño sufrió Daniel. ¿Por qué? Porque su integridad era primero en su vida. Y aunque fuese echado a un foso de los leones, él no iba a deshacer su integridad. Él iba a seguir sirviendo a Dios con todo su corazón. Mira, es importante esto porque cuando nuestra integridad es puesta a prueba y nosotros decidimos serle fiel a Dios, Dios tapa la boca de ese león rugiente que anda a nuestro alrededor buscando a quien devorar. Es lo que hace Dios. Nuestra integridad es muy importante. Y entonces Darío escribió una carta que toda la gente en todo su reino tenían que postrarse y adorar al Dios de Daniel. Gloria a Dios. Eso es lo que pasa cuando nosotros servimos a Dios con integridad. El nombre de Dios es puesto en alto. Así como nuestro Señor Jesucristo dijo: dejad que vuestra luz alumbre delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nosotros le somos fieles a Dios,
nuestro Padre Celestial es glorificado en los cielos. La pregunta que le hace el rey, ¿tu Dios te ha podido librar de los leones? La respuesta, sí, Dios pudo. Entonces, la oración que prevalece es la oración que tapa la boca del león rugiente que busca devorarnos. Mi hermano, no importa la situación que vivas, que estés pasando, no importa las cosas que tengas que enfrentar, hazlo en oración junto con Dios. Y verás que Dios te va a librar de todo lo que viene en contra tuya o en contra de tu casa, porque la oración es la que llega delante del Señor, nos fortalece y Dios envía el socorro que nosotros necesitamos. Así que mi hermano, no importa la situación que tú te enfrentes, no te sueltes de la mano de Dios y deja que tu vida, tus hechos glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Lo único que tienes que hacer es proponerlo en tu corazón. Proponlo en tu corazón, así como lo hizo Daniel. Daniel propuso en su corazón que no se iba a contaminar. Y vas a ver cómo Dios te fortalece, te ayuda y te saca adelante en cualquier situación. Y las bendiciones de Dios vendrán sobre tu vida y sobre tu casa. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias por los que me escuchan, Señor. Yo te pido por ellos, que si alguna situación difícil están pasando, alguna prueba, alguna lucha, tu Espíritu Santo venga al socorro de ellos para sostenerlos y sacarlos adelante. Pon tu mano sobre el enfermo, sobre el atribulado, y que tu nombre sea glorificado. Dales la fe, dales, Padre, la autoridad y el poder para permanecer de pie. Señor, te pido por ellos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Así es, mi hermano, nuestra integridad puesta a prueba. Que sea Dios glorificado en tu vida. Una vez más, me da mucho gusto poder estar en contacto, poder compartir juntos la palabra de Dios y que Dios te fortalezca y te llene de su gracia en esos mismos momentos, llene tu vida, llene tu casa de bendiciones. Para mí ha sido un placer poder compartir la palabra contigo. Mi deseo es que Dios te bendiga y que Dios te prospere. De parte de la Iglesia Nueva Vida en San Jacinto, te deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima.